Ok, pues bien, bueno, vamos entonces a empezar a ver qué nos dice, qué nos tiene Blavatsky en esta estancia número 11. Dice 43. Aquí Blavatsky un poquito que nos hace un poquitito que cuando hicieron esta compilación de la doctrina secreta, un poquitito que pusieron aquí arriba los puntos más importantes que se iba a tocar en cada uno de los diferentes estancias, ¿no? Dice, en la 43, los lemuroatlantes construyeron ciudades y extendieron la civilización, el estado incipiente del antropomorfismo. En la 44, estatuas testigos del tamaño de los lemuroatlantes. En la 45, la Lemuria destruida por el fuego, la Atlántida por el agua. La inundación, después la 46, la destrucción de la cuarta raza y los últimos animales, monstruos antidiluvianos. Pues bien, dícenos Blavatsky. Aquí. Ellos, o sea, los lemures, construyeron enormes ciudades con tierras y metales raros. Ellos construían de los fuegos, o sea, de la lava, vomitados de las piedras blancas, el mármol de las montañas y de la piedra negra de la volcánica, tallaban sus propias imágenes a su tamaño y semejanza y las adoraban. Siempre recuérdense que cuando estamos hablando de esos famosos atlantes o famosos lemurianos, ellos somos nosotros, ¿no? Son evoluciones de la mónada en civilizaciones, en razas raíces anteriores. O sea que en realidad estamos hablando de nuestra historia personal también, como civilización y cada uno de nosotros como chispas divinas. Dice Blavatsky, a este punto, a medida que prosigue la historia de las dos primeras razas humanas, la última de los lemures y la primera de los futuros atlantes, tenemos que mezclar las dos y hablar de ellas colectivamente por algún tiempo. Dice, puse aquí entre comillas, aunque hablamos de 7 razas humanas raíces, solo se consideran razas humanas reales a partir de la mitad de la tercera raza raíz lemuriana, con la división de los sexos y el hombre con el cuerpo físico. O sea, ¿qué es lo que está queriendo decir Blavatsky? O sea, usualmente hablamos que hay 7 razas raíces en cada globo, en este caso es el globo D, que la primera raza raíz, que es la raza polar, y que se desarrolló principalmente en la zona más que le llamamos polar de la Tierra. Y de hecho donde se dice nuestra tradición que ahí hay una Tierra, aunque no la vemos como tal, más etérea, porque ese continente nunca va a desaparecer. Bueno, ahí donde se desarrolló, donde nosotros vivimos como mónadas, como chispas divinas, viviendo en esos cuerpos, eran cuerpos prácticamente semiastrales, etéreos. Bueno, fueron la raza polar y después hubo otra civilización, otra raza raíz, que es la famosa Hiperbórea, que también colinda un poco alrededor de la zona, tirando tuvo el foco de la civilización tirando también hacia el norte. Pues ven, lo que esas dos razas raíces fueron prácticamente etéreas. Todavía no existía un cuerpo físico como tal y en lo que es la raza humana, todavía no teníamos autoconciencia. Éramos conscientes, teníamos experiencia consciente, pero no autoconciencia. Todavía no habíamos de los Elohim o los Pitris solares, las huestes Ashnivata, no habían despertado, los famosos Kumaras, no habían despertado la mente y activado la mente en nosotros. Por lo cual, Blavatsky lo que nos dice es que realmente, que hablamos de 7 razas raíces, donde de verdad el hombre empieza a ser hombre como tal, se puede decir raza humana, comienza a partir de la mitad de la tercera raza raíz, de la lemuriana, y después, lógicamente, ya la Atlante y después la Hilariana. ¿Por qué? Porque es donde tenemos ya cuerpo físico y donde tenemos una mente autoconsciente con una mente funcionando. Fíjate que usualmente cuando hablamos de hombre, viene de manas, man, humanidad, estamos hablando de manas, que se considera cuando la chispa tiene un cuerpo físico como tal y que la unión del vehículo espiritual, el ego superior y el inferior,
está actualizado a través de la mente autoconsciente. Entonces, eso es lo que está queriendo decir Blavatsky con estas, las dos primeras razas humanas, aunque son la Lemuru y la Atlante. Y no estaba hablando de la polar ni de la hiperbórea. ¿Se entendió ese concepto, no? Eso. Correcto. Sutil, pero porque a Bien, veces nos sí, podemos trocar, ¿no? sí, Cuando sí. leemos, ¿sí? Así es, pero está bien, muy bien. Sí. Dice Blavatsky, también se refiere esto a las dinastías divinas, que los egipcios, los caldeos, los griegos han pretendido que precedieron a sus reyes humanos. O sea, el reino de los dioses, la primera y la segunda raza, los semidioses, la tercera raza, los héroes, la cuarta raza, y los hombres, la quinta raza. O sea, lo que está diciendo aquí Blavatsky es que hay una tradición en todos los pueblos antiguos, principalmente donde más nos llegaron son los egipcios y los caldeos, pero también los griegos hablaban que había habido una raza de hombres en la época de oro y después en la época de plata, de la época de bronce, en la época de hierro. Habían diferentes eras con diferentes tipos de hombres regidos por diferentes dioses. Cada dios tenía una importancia en cada una de esas razas, pero todos tenían una tradición que habían habido antes de que reinaran los hombres. Había habido reyes divinos de diferentes niveles. Y los dioses, los semidioses, los héroes, hasta lo que es la llegada de la raza actual, que estamos hablando de la quinta raza, la raza de los hombres. Eso es más o menos lo que dice Blavatsky. Bajo la dirección de sus divinos regentes, continúa ella, construyeron grandes ciudades, cultivaron artes y ciencias, conocieron la astronomía, la arquitectura y las matemáticas a la perfección. Aquí les puse una tablita interesante, que más o menos es como una cronología de los reyes divinos caldeos, de los patriarcas hebreos y los dioses egipcios. ¿Puedes venir? Hay una tradición, esto por ejemplo eran los reyes divinos, las tradiciones que tenían según la tradición caldea. Y ve que hablan de 10, Anda. tienen unos nombres un poquitito extraños, Alorus, Alorín, no importa el nombre, y ellos hablaban que había reinado 36.000 años desde este número, 432.000 hasta 396.000. Y como vemos, voy a ir leyendo, fíjate, esa es la tradición que hablan los caldeos. Los hebreos, de alguna otra manera, dan más o menos dentro de los patriarcas. Fíjate, ahora voy al patriarca hebreo. Está relacionado con el Arurín, Adán. La fecha son 930 años y en Egipto el primero de los dioses fue Pa, de los reyes divinos que lo rigió. O sea, todos hablan, lo que estoy hablando, los grandes patriarcas de los hebreos, los 10 grandes están relacionados con los reyes divinos de las tradiciones caldeas. Lógicamente, los códigos de los años de los hebreos son mucho más chiquiticos porque utilizaron otra codificación diferente. La de los años que utilizaron los caldeos, que es un poquitito más cercana a la tradición esotérica, porque ellos tenían más frescos estos números de punto de vista esotérico como tal, y que casualmente está relacionado con 10 dioses, una cronología de los dioses en la tradición egipcia. Y esta es una tablita interesante donde más o menos hay una relación entre reyes divinos, entre los patriarcas, cada rey divino de los caldeos tiene su paralelo o similar en un patriarca hebreo y tiene una relación similar a un rey egipto. ¿Me entiendes? Uno de los dioses antiguos que reinaron y que fueron los que dirigieron antes de llegar los reyes, los faraones posteriores. ¿Me entiendes más o menos lo que significa Ujú. esa tablita? Que a nosotros nos... Básicamente, Sí, por favor. básicamente está hablando de lo mismo.
Lo que pasa es que se está hablando en diferentes partes del mundo, ¿no? Exactamente, que hay una correlación de 10 grandes patriarcas, que ya fue la tradición No, hebrea. Recuérdate que el mundo hebreo, el pueblo hebreo es el pueblo relativamente más joven del mundo viejo. ¿Eh? sí, pero Que no va- cuando habla del patriarca y cuando habla del rey divino, está hablando de la misma entidad en un pueblo como la llamaba y en el otro pueblo como la llamaba, ¿no? Exactamente, Sí, está la hablando más misma, o menos de la misma codificación. la misma. No son dos entidades, una sola. Exactamente, está hablando más o menos del mismo proceso. Inclusive, a lo mejor más que de una persona, estamos hablando de una etapa en el proceso de evolución. Pues recuérdate que son 7 claves las que utilizaban los antiguos con 7 Sí. subclaves. Y que a veces, por ejemplo, un dios, más que un hombre o una entidad que pudiera ser también, a veces lo que representaba era un tiempo cíclico, un tipo de evolución, una etapa de un proceso. Estaba personificado en una entidad. ¿Me entiendes? Que pudieran haber varias claves detrás de eso. ¿Se entiende más o menos lo que podría, todas las cosas que podría estar resumidas en esta tablita? Sí, sí. Muchísima, ¿Nosotros? Ok. Entonces, muchísima. no, no lo quiero leer porque nada, son los diferentes. Aquí están todos los dioses de egipcios, ya los conocemos. Pa, Ra, Chu, Net, Hep, Osiris, Horus. Tú vas a ver que hay algunos que están puestos en eh, eh, entre paréntesis porque los egipcios tenían varias cronologías. O sea, hay varias, digamos que varios murales, varios papiros y varios murales de los egipcios con cronologías de sus dioses. Y en todos no coincidían exactamente. Y entonces más o menos yo cogí un poquitito los dos más importantes y traté de poner una cronología aproximada. Recuérdense que esto es más o menos para coger una idea de cómo era la mente de los antiguos y cómo ellos codificaban los procesos por lo que había pasado en la humanidad, que eso es lo que más a nosotros nos interesa, coger la idea y el concepto. Y por ejemplo, importante, Gonzalo, ¿sí? Gonzalo, ¿esta tabla está en la doctrina secreta o tú la buscaste de otro lado? No, esta tabla en la doctrina secreta no está. ¿Dó- Esta ¿De dónde tú tabla, la sacaste? ahí sí me mataste. Yo busqué mucha No te acuerdas, está información. bien. Sí, yo Eh, sé, yo sé. ¿eh? ¿Cómo es Juan? ¿Qué fue lo que dijo Juan? ¿De dónde sacó esta tabla, Gonzalo? Esa la sacó del trabajo que él está haciendo para esto. Sí, sí. Porque Sí, si claro, no, pero yo pensé que estaba en la doctrina secreta, pero está en otro no, documento. No, no, yo, es de la doctrina secreta. Él lo extrae, pero no extrae la tabla de la doctrina secreta. Sí, está bien, eso yo lo entiendo. De acuerdo a la esto, comprensión de esto. si estas tablas, cosas parecidas están en el internet y se encuentran ahí, lo que pasa es que si me preguntara, yo utilicé muchos lugares que fui buscando información y uniendo copy clic de aquí, mezcla aquí, eh, y lo que trataba era de agrupar más o menos para que nos fuera fácil para el estudio de nosotros. Sí. Está bien, está bien. Y ¿Me no, entiendes? mira, ahí lo que sucede, Gonzalo, es que, por ejemplo, eh, el lenguaje externo de las personas iniciadas, es eso mismo que tú estás diciendo ahí. ¿Por qué? Porque ellos tenían las claves. Las claves quiere decir una forma en que ellos se comunican a través de los tiempos. Por muy largo que sean los tiempos, las claves siempre van a ser los mismos. Porque ellos se comunican a través de colores, ¿te das cuenta? A través de letras que significan muchas cosas. Y de ese lenguaje se derivó en parte lo que es el sánscrito. Pero anteriormente habían lenguajes que eran de los iniciados en su parte interna que se comunican en el silencio, ¿ve? En la voz del silencio. Y eso no está en ninguna tabla ni en ningún tiempo porque no pertenece al tiempo. Pero lo que pertenece al tiempo, que es el lenguaje externo de las personas iniciadas, es eso mismo que viene ahí de los caldeos, los babilonios. ¿Te das cuenta? Intervienen los patriarcas, intervienen toda esta serie de cosas. Pero ese lenguaje es el mismo, idéntico, idéntico.
porque es la misma entidad que lo está haciendo. Como nosotros somos los mismos que lo estuvimos oyendo. No cambiamos en nada. Es bien difícil abstraerse y tomar esto, pero eso que ha hecho Gonzalo ahí es un trabajo tremendo, 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 de verdad. No, lo que hicimos fue compilar un poco de información de muchos lugares, o sea, lo que hablaba aquí, ponerle de otros lugares y argumentar un poquitito. Mira, por ejemplo, aquí puse en rojo este número 430, dice 432.000. Y lo puse en rojo ¿por qué? Porque en la teosofía hablamos que hay un número muy importante, una codificación que es el 432. ¿Cuánto es el tiempo que dura un Manvantara de cadena? 4.320 millones de años. De años. ¿Cuánto dura un tipo de yuga? 432.000 años. Ese número 432 es un número que se repite. Y en la tradición caldea, antes del diluvio, desde el periodo del primer rey divino, de Alulín o Alorus, según el lugar de donde la traducción que coja, hasta Sisutros, que es el Noé de los caldeos, hubo exactamente 432.000 años. Años, claro. Hay una clave. Una clave. Te está expresando que ese número es una clave que se expresa ya sea a nivel de ronda, a nivel de Manvantara, de una cadena completa, a nivel del desarrollo de determinados procesos de la raza humana. Sí. Como tal. ¿Bien? Entonces, ese número lo puse en rojito por eso. Y los demás números, ya vemos que todos son números relacionados. Hay una tablita que hay por ahí que pueden buscar en las codificaciones. Esa es una tabla de la numerología, de los estudios de las etapas del proceso de evolución. Y estos números se repiten, son códigos de 36.000, 10.800, todos estos números, mira, 43.200, son códigos que se repiten. Son números que se repiten constantemente en todos los procesos, ya sean de la etapa del proceso de la humanidad como de la evolución de la Tierra. Sí, porque el lenguaje de ellos es oleográfico, con números, colores, signos, vibración. Y eso nada más que lo conocen los iniciados. Claro. Y es el mismo para siempre. Es un lenguaje eterno, siempre en el presente. Pero como nosotros siempre estamos en el pasado, no podemos comprender nada de eso. Fíjate que Panini fue el literato más grande que ha dado la humanidad de todos los tiempos, dicho por la propia Blavatsky. Y ese lenguaje él no lo conocía. ¿Cómo se explica eso? Y es así, es porque llevan eso. ¿Ok? Sí. ¿Alguna cosita o algún hermano quiere decir algo? Seguimos, dice. La civilización primitiva de los lemures no siguió inmediatamente, como pudiera creerse, a su transformación fisiológica. Entre la evolución fisiológica final, o sea, la división de sexo y la mente autoconsciente, hace entre unos 18 y 16 millones de años, y la primera ciudad construida, pasaron muchos cientos de miles de años. Sin embargo, encontramos a los lemures en su sexta subraza construyendo sus primeras ciudades de rocas con piedra y lava. Una de estas grandes ciudades de estructura primitiva fue construida primeramente completamente de lava y a unas 30 millas al oeste de donde la isla de Pascua extiende ahora su estrecha tira de suelo estéril y fue por completo destruida por una serie de erupciones volcánicas. Los restos más antiguos de las construcciones ciclópeas fueron todas obras de las últimas subrazas de los lemurianos. O sea, recuérdase que según la tradición, ya en la conferencia anterior habíamos visto algunos planos, tanto de la Atlántida como habíamos visto algunos planos también o mapas de lo que vendría a ser Lemuria. Y aproximadamente ya sabemos que usualmente situamos a lo que es Lemuria toda la zona del Pacífico, la zona de Nueva Zelanda,
parte de lo que es la Australia, inclusive llegaba a Asia, hasta parte de África como tal, y que es donde tuvo el centro principal, el tronco principal de lo que vendría a ser esa raza raíz, la lemuriana, por un periodo muy largo, de muchos millones de tiempo, como tal, y que hubo movimientos y ya sabemos que gran parte de todo lo que hoy en día, o sea, de los restos, lo que nos dice el Blavatsky, es que gran parte de todas estas islas que quedan del Pacífico, muchas de ellas como la isla de Pascua, son pedazos que han quedado, que ya bajaron y que inclusive volvieron a subir de ese antiguo continente, ¿no? Lemuriano, dice Blavatsky. Las primeras grandes ciudades, sin embargo, fueron construidas en esa región del continente conocida ahora por la isla de Madagascar. En aquellos tiempos, Madagascar, recuérdese que se cuenta es como una islita que está pegada a la zona este de lo que es África. Bien, ahí están los famosos lemures, los monitos esos pequeñitos, que son muy simpáticos, los famosos lemures, ¿no? Si en aquellos tiempos, lo mismo que hoy, había gentes civilizadas y también salvajes. La evolución llevó a cabo su obra de perfección en las primeras, o sea, en las civilizadas, y Karma su obra de destrucción en los últimos, en los más salvajes. Los australianos y sus semejantes son descendientes de aquellos que, en lugar de vivificar la chispa proyectada en ellos por las llamas, las extinguieron por largas generaciones de bestialidad. En cambio, las naciones arias pueden trazar su descendencia a través de los atlantes desde las razas más espirituales de los lemures, en quienes los hijos de la sabiduría, o sea, los Pitri famosos de Solares y Saturno, encarnaron personalmente. Lo que está diciendo es que, o sea, no todas las chispas, recuérdese que haya habido diferentes oleadas de las chispas cuando entran en la raza humana, entran de periodos diferentes de procesos de evolución. Hay algunas chispas que, por ejemplo, ya cuando entran en la raza humana, en nuestra cadena, la cadena de la Tierra, ya vienen con evoluciones como seres humanos muy adelantadas en cadenas anteriores. En este caso estamos hablando de la cadena lunar como tal. Hay otras chispas que entran un poquitito más tarde, que de hecho se individualizaron prácticamente en las primeras 3 rondas y media de nuestra cadena, y por lo cual hay chispas que están viviendo, almas que están viviendo mónadas, viviendo la experiencia humana, pero que todavía son muy jóvenes. O sea, están más cerca, la palabra que ella utiliza de la bestialidad, de la salvaje, pero no en el sentido peyorativo, lo que significa que son chispas que todavía están más cerca de la experiencia animal, todavía no han evolucionado lo suficiente dentro de la experiencia humana. Y que algunos de los que hoy en día, inclusive, ella está hablando de los que hay en lo que vendría a ser en la zona de las naciones, por ejemplo. Dice, ella habla aquí de los australianos, o sea, son algunas de las chispas que quedaron en esos cuerpos un poquitito, porque su desarrollo de conciencia va un poquitito, empezaron más atrás que otros que van un poco más adelante y están hoy en día en las chispas que están viviendo la experiencia de la raza, en este caso, más áreas o más evolucionadas. Se coge más o menos como el concepto. El concepto es que la Tierra es como una escuela gigantesca. Hay almas humanas que están en primer grado, hay otras que están en segundo grado, otras en quinto, otras que están en décimo, otras que están ya en la universidad, otras que están haciendo un posgrado y otras un PhD. Es un diapasón gigantesco de niveles de conciencia. Volvemos, aquí no hay ninguna mejor que otra, sino que hay algunas que aparentemente en el juego ilusorio de la vida van un poquitito más adelante que otras más atrás. Es algo así como que aparentemente nosotros como seres humanos, como civilización, como humanidad, estamos un poquitito aparentemente en nuestras chispas más evolucionadas que las que están viviendo la etapa vegetal o animal. Bien, pues lo mismo sucede. Hay muchos niveles de evolución de la evolución animal. Hay animales más evolucionados con más conciencia, más grado de evolución de conciencia y otros menos. Pues en la raza humana exactamente pasa lo mismo. Hay muchos niveles y ojo, esto no significa que uno sea mejor que otro, sino que son
chispas que están expresando diferentes niveles de expresión de conciencia, de grado de conciencia, y en cada grado de conciencia están desarrollando determinadas virtudes como tal. Bien, entonces fíjate lo que ella dice acá, dice, las naciones arias pueden trazar su descendencia a través de los atlantes, porque lógicamente después de pasar por la etapa lemuriana, las chispas pasaron a la etapa atlante, cuando se desarrolló los nuevos cuerpos atlantes, con la nueva civilización, y después se desarrolló una nueva etapa, que es la civilización aria, donde muchas de las chispas van pasando, que ya están preparadas, ya terminaron las experiencias que tenían que vivir con esos cuerpos atlantes, con esa forma de vida atlante, pasaron a la etapa aria. Y dice que muchos son los famosos hijos de la sabiduría, que encarnaron, o sea, pitris, entidades angelicales, chispas que estaban muy evolucionadas, inclusive muchas de ellas ya habían prácticamente vivido la experiencia humana y que volvieron a encarnar con nosotros acá. ¿Entiendes? Entonces dice, con el advenimiento de las dinastías divinas, o sea, ya sabemos que son Elohim, Pitris, dioses, como queramos llamarle, principiaron las primeras civilizaciones. Y mientras en algunas de las regiones de la Tierra una parte de la humanidad prefería llevar una vida nómada y patriarcal, y en otras el hombre salvaje iba aprendiendo a hacer el fuego y a protegerse contra los elementos, sus hermanos, los más favorecidos que él por su karma, o sea, más bien que eran ya más viejos, tenían más experiencia porque venían más desarrollados de evoluciones anteriores. Y ayudados por la inteligencia divina que les animaba, construyeron ciudades y cultivaron las artes y la ciencia. Aquí hay un punto interesante, es como que en cada momento en la Tierra han habido diferentes tipos de grados de evolución. Igual que ahora, hoy en día, aunque cada vez la Tierra se va uniendo más, pero hay lugares donde aparentemente hay un mayor grado de ciencia, de desarrollo, de tecnología, de expresión de inteligencia humana. A lo mejor podemos encontrar en el Amazonas grupos humanos que están aparentemente más atrasados, ¿verdad? Como tal, pues eso también sucedió en la antigüedad. Siempre de alguna u otra manera eso ha pasado. Dice, sin embargo, y volvemos porque siempre en el proceso de la vida, no todas las chispas que están viviendo la etapa humana, igual que en los animales, igual que en los vegetales, todos tienen el mismo grado de conciencia. Hay como un diapasón gigantesco de diferentes niveles de expresión de conciencia. De hecho, se dice que no dos chispas tienen exactamente la misma expresión de grado de conciencia, porque todos somos únicos y somos únicos, ¿no? Aunque nos podemos agrupar como en determinados parámetros, ¿no? Que son semejantes a unos y otros. Dice, sin embargo, a pesar de la civilización, al paso que sus pastoriles hermanos gozaban de poderes asombrosos por derecho de nacimiento, los constructores solo podían adquirir sus poderes gradualmente y hasta los que llegaban a obtener los empleaban generalmente para conquistas sobre la naturaleza física y en objetos egoístas y malos. La civilización ha desarrollado siempre lo físico y lo intelectual a expensas de lo psíquico y espiritual. O sea, ¿qué quiere decir esto Blavatsky? Durante el proceso de involución del espíritu a la materia, será lo contrario en el proceso de la evolución del espíritu desde la materia, donde se desarrollará lo psíquico y espiritual a expensas de lo físico y lo intelectual. O sea, lo que está diciendo Blavatsky es que para desarrollar usualmente las virtudes físicas intelectuales, forma parte de la naturaleza, te limita las capacidades psíquicas y espirituales. Porque si no, tú nunca vas a desarrollar las actualidades, la parte física e intelectual. ¿Me entienden cómo es el proceso de la naturaleza? Por ejemplo, si ustedes quieren que un niño, creo que siempre hablamos mucho, desarrollo sus piernas físicas. Si le regalas un avión o un buen carro, un Maserati, el niño nunca va a desarrollar sus piernas físicas, porque va a coger el avión para moverse o va a coger el carro. Entonces la naturaleza lo que hace cuando quiere que las entidades, o sea, las chispas divinas, desarrollen las cualidades X que sea,
te limitan en otro sentido. Entonces, para desarrollar la parte física y la parte mental de la chispa divina, esos atributos divinos, lo que hace la naturaleza es la divinidad a través de los vehículos, es como que te nublan los vehículos espirituales y los vehículos psíquicos para verte forzado a través del esfuerzo de desarrollar la parte física y la parte mental. Después, otra vez en el proceso de evolución, ya cuando tienes desarrollado la parte física, los vehículos físicos y has vivido las experiencias y todo lo que tenías que aprender a través de la experiencia física, y también has desarrollado la parte mental para desarrollar, o sea, para poder obtener todas las cosas que tenías, que necesitabas, ¿no? Y que tenías que desarrollar en ese sentido. Entonces, cuando tienes eso desarrollado, ya llega un momento entonces que el atributo físico ya no es importante, los atributos mentales quedan secundariamente y se vuelven otra vez a despertar estos atributos más psíquicos y más espirituales. O sea, la naturaleza te va proveyendo los vehículos necesarios y las ilusiones y las restricciones necesarias para que la chispa divina desarrolle en todos los cuerpos. Porque para ser un Dios tenemos que tener desarrollo y capacidad de expresión en todas las facetas de la vida divina y en todos los cuerpos, como tal. Bien, entonces dice Blavatsky, el dominio sobre la propia naturaleza psíquica y su dirección que los necios asocian ahora con lo sobrenatural eran facultades innatas y congénitas que vivían al hombre en la primitiva humanidad tan naturalmente como el andar y el pensar. Claro, porque al principio éramos muy poco físicos, o sea, de hecho nuestros cuerpos eran extremadamente sutiles y etéreos, inclusive el lemuriano también tenía un psiquismo muy desarrollado, porque todavía no estaba trabajando grandemente, digamos que con su parte mental, y su cuerpo físico lo estaba desarrollando. Entonces, tenía esa conexión directa con la parte psíquica y espiritual. Después que fuimos cayendo en los mundos más materiales, en civilizaciones más materiales, como por ejemplo el Atlante, se nos fue limitando toda esa parte psíquica y espiritual para poder desarrollar entonces los vehículos inferiores. Pero al principio eso estaba. Después cuando volvemos otra vez hacia arriba, en el periodo de involución eso estaba. Lo perdimos en el periodo de involución, cuando ahora volvemos hacia arriba otra vez en el periodo de evolución, ya llega un momento en que ya no nos interesa la parte física, la parte inclusive mental racional queda secundaria, y entonces vuelve la psiquis y lo espiritual a hacerse latente en nosotros. O sea, expresarse, ¿no? De una forma muy poderosa. Poderoso. Dice, gradualmente la mente humana disminuyó en estatura, pues aún antes del advenimiento real de la cuarta raza atlante, la mayoría de la humanidad había caído en el pecado y en la iniquidad. O sea, decían que usualmente en la época de los atlantes, nos decía Blavatsky más o menos, de los lemurianos que teníamos unos 10 y pico, 16, 17, 18 pies de altura. Ya después los atlantes se bajó un poquitito el tamaño y a lo mejor teníamos unos 8 o 10 pies. O sea, nos hemos ido haciendo, y nuestra raza, la raza aria, es aún un poquitito más pequeña. Y lo que nos dice Blavatsky es que de alguna u otra manera parte del proceso, ¿no? Dice, lo que quiere decir es que la mayoría de la humanidad había caído en el pecado de la iniquidad. ¿Qué quiere decir eso? Que usaron la mente y sus facultades espirituales recibidas para objetivos egoístas. No es que fuéramos malos per se, la raza humana a medida que se fue entrando en cuerpo más humano, se fue, digamos que, materializando junto con la tierra, fuimos perdiendo nuestra conciencia divina y enfocando nuestra conciencia en las partes más, en los mundos más materiales como tal, y eso nos hizo extremadamente egoístas. Que hay que decir que eso intrínsecamente no es que sea mal. En esa etapa no se desarrolla una individualidad poderosa, sino se desarrolla un egoísmo poderoso. Forma parte del proceso. Ahora, eso sí, lo que no podemos es quedarnos presos en un egoísmo eterno. El egoísmo, la parte del ego, es una herramienta durante un tiempo, pero después hay que dejarlo. Es como cuando un niño pequeño empieza a desarrollar su propio ego, su autoidentidad, donde todo es para mí, yo y todo es mío. Y eso es importante para crear su personalidad
en la tierra, pero tienes que decirle, el papá tiene que decirle, espérate un minutico, sí, eso es tuyo, pero tienes que compartir. O eso es también de tu amiguito, de tu hermanito, como tal. ¿Me entiendes? Porque no se puede. Un instrumento es solamente, como se dice, un instrumento, algo temporal que le sirve a la chispa divina para desarrollar una determinada facultad. Pero después hay que dejarlo. Si se extiende demasiado, se convierte en un problema. El juego de un niño es importante para que desarrolle habilidades intelectuales, de emocionales, de relación con otros muchachos, en lo que es en juego, sus habilidades intuitivas, ¿no? Pero si el niño tiene 50 años y sigue con los carritos jugando, ahí hay problemas. O sea, hay una etapa donde se quedó preso esa entidad. Y entonces lo que fue bueno en un momento se convirtió en algo que, que lo está limitando. Lo que en un momento te sirvió para avanzar y para tener experiencia, ahora se convirtió en un estorbo. Y es más o menos lo que nos está diciendo Blavatsky, que dice, excepto solamente la jerarquía de los elegidos, los partidarios y discípulos de los hijos de la voluntad y del yoga, esos Pitri solares y Saturno, llamados más tarde los hijos de la niebla del fuego. O sea que prácticamente gran parte de la humanidad cayó en este proceso de velamiento de todos los poderes, de las capacidades psíquicas y espirituales, menos aquellos que ya habían venido de entidades, o sea, de humanidades anteriores como tal y tenían desarrollado ya esas capacidades. Dice, luego, después de los lemurianos, vinieron los atlantes, los gigantes cuya hermosura y fuerzas físicas alcanzaron su apogeo con arreglo a la ley evolucionaria. ¿Por qué su apogeo? Porque recuérdese que la cuarta raza es la cuarta, digamos, que más material de todas las que va a haber en este globo de. Son 7 razas raíces, como tal, 3 razas y media en materialización. Primero la polar, muy prácticamente astral, etérea. Después vino la segunda, que es la hiperbórea, etérea, un poquito más densa. Después vino la lemuriana, se hizo más densa. Y después vino ya la atalante, que es el boron, la parte más baja, más material de estas 7 razas raíces. Y después entonces comenzó el proceso hacia arriba, ¿no? Ya teóricamente nosotros somos una raza un poquitito más espiritual, por decirlo de alguna manera, que la raza Atlante, ¿no? La que llegó al punto más abajo. O que ya estamos en el proceso hacia arriba otra vez. Entonces dice los gigantes cuya hermosura y fuerzas físicas alcanzaron su apogeo con arreglo a la ley evolucionaria, hacia el periodo medio de su cuarta subraza, que es el periodo mitad del Atlante, y es el pináculo de lo que es la parte más egocéntrica y más material de la raza. Pero según dice el comentario, los últimos sobrevivientes del hermoso hijo de la Isla Blanca, la primitiva, Dipa, o sea, el primer continente de la primera raza, no habíamos hablado que la raza polar, había una raza polar en la zona de lo que hoy en día le llamamos el polo, que teóricamente ese fue el primer continente, y según la tradición, ese primer continente nunca va a desaparecer. Es un continente, podríamos que decir, etéreo. Está ahí, pero no lo vemos. Algo así como a veces hablamos de Chambala, ¿no? Esa gran ciudad que está ahí, pero en un nivel de vibración diferente a la masa que hoy en día tiene la Tierra y que nosotros podemos percibir con nuestro cuerpo físico, pero que también está ahí en toda esa zona de lo que la llamamos hoy el desierto de Gobi, ¿no? Dice, los últimos sobrevivientes del hermoso hijo de la Isla Blanca, o sea, ese primer continente de la primera raza, en la zona del Polo Norte, habían perecido edades antes. Sus elegidos, los de Lemuria, se habían refugiado en la isla sagrada, la actualmente Chambala fabulosa, en el desierto de Gobi. Al paso que algunas de las razas malditas, razas de monos antropoides, separándose del tronco principal, vivían entonces en las selvas y bajo la tierra, los hombres de las cavernas, cuando la raza amarilla dorada, la cuarta, se convirtió a su vez en negra por el pecado. O sea, hay un código que se lo puse en uno de los resúmenes en los otros PDFs cuando empezamos
este tercer libro, donde les puse una codificación, cada raza, a la primera raza, la segunda raza, la tercera raza, tiene un color, entre comillas, que es una clave como tal. ¿Me entiendes? La primera raza era dorada, la segunda raza blanca, la tercera raza, cada una de las razas ha ido teniendo un color. Pero ¿qué es un código? Está un poco relacionado quizás a lo mejor, pero más que todo es un código en el cual tú lees un libro antiguo y te hablan de un hombre o de una humanidad con un tipo de color. Usualmente ya te está dando una pista de qué raza te está hablando ese libro antiguo, ese libro codificado. ¿Me entiendes? Y lo pueden obtener en estos mismos PowerPoint, en las primeras PDFs. ¿Se acuerdan de eso que vimos o quieren que les habla eso para que lo vean? Porque eso Ábrelo para verlo un poco. ¿se está viendo? O Sí. sea, aquí hay un resumen de toda la raza, raíces. Y mm, lo importante, o sea, esto ya lo vimos ya, no hay ningún problema. La primera raza, la polar, ya habíamos visto la raza de los dioses, los hijos del yoga, los 7 tipos de Pitris emanaron su sombra, mientras se hallaban entregados a la meditación, nacidos de sí mismos por no haberlo podido procrear padres humanos. Las formas eran gigantescas, o sea, recuérdate que estos eran prácticamente semiastrales etéreos, razas sin sexo, de materia etérea, reproducción por simple división o mitosis, desarrollaron la sensación y la percepción, pudieran ser que hace unos 60 40 millones de años atrás, el sentido del oído, el elemento fuego, y ahora voy, el color luna o amarillo claro. No ¿Ven? podemos percibirla como una forma actual, sino como algo, como un éter o algo así, Claro, una sí. mezcla. Y cuando un libro antiguo te habla de un hombre color luna, color amarillo claro, ya tú puedes decir, puede ser que la clave que utilizó ese libro antiguo, si fue escrito por las tradiciones iniciáticas, esa es la clave. Podría ser la raza polar. Por ejemplo, la segunda raza, el color era de oro o amarillo dorado. Esa es la clave, la palabra clave. La tercera raza, la lemuriana, eran, fíjate, color rojo y color cobrizas negras. Ajá. Bien. La cuarta raza, la Atlante, dice color oscuro negro, cobrizo, y amarillos claros los 4 restantes. Ujú. Y esa es, Gonzalito, la clave, el lenguaje oleográfico del lenguaje externo de los iniciados. ¿Ves? Claro. Que Entonces, es desde el principio hasta el final. bien, Que no entonces lo con estos colores, cuando tú leas algo, te puede dar más o menos una idea de qué libro es el libro, de qué raza, de qué tipo humano, de qué tiempo se está refiriendo atrás. claro. ¿Alguna preguntita o algo con respecto a esto? Estas tablitas las puse en las primeras conferencias de tercer libro, como un resumito, para que cuando la fuéramos estudiando, tenerlo el resumen más fácil, ¿no? Una síntesis. Pero vamos a la conferencia de nosotros ahora. Entonces, sigue Blavatsky. Entonces dice, cuando la raza amarilla dorada, la cuarta, o sea, ya vimos que las últimas razas de... No tiene puesto Ah, no, ay, no perdón. tiene puesto que la escritura. O sea, Ahora sí. ya habíamos visto que las últimas razas del Atlante le llamaban las amarillas. Bien. Dice, cuando la raza amarilla dorada, la cuarta, se convirtió en negra por el pecado. Negra en el sentido que se hizo extremadamente egocéntrica y egoísta. Bien. Y perdió la conexión con el mundo espiritual. Dice, de polo a polo la tierra había cambiado su faz por tercera vez. Cuando vino ya la destrucción, o sea, recuérdese que usualmente con cada destrucción de cada raza raíz, teóricamente hay un proceso también de cambio en la geología del cuerpo de la Tierra. Es algo así como que la Tierra prepara un nuevo continente para la nueva raza.
bien, el continente viejo se va a dormir. Se producen cambios, se hunde en el mar, cualquier cosa, ya se hace esa tierra, es como que ahora ya está cansada, tiene que descansar, y entonces una nueva porción de la tierra emerge, sale de las profundidades, como quiera, se hace fértil para permitir la evolución de la próxima raza, con las características necesarias para esa próxima raza raíz. Pues recuérdase que cada raza, igual que tiene una característica física, psíquica y todo eso que tiene que desarrollar, la tierra tiene que prepararle el entorno de la tierra para que se desarrolle como tal. Por ejemplo, si no hubieran desaparecido, si no se hubiera producido la desaparición de los dinosaurios en la Tierra, probablemente nosotros a lo mejor no pudiésemos estar aquí. O sea, la Tierra tuvo que preparar las condiciones necesarias para que en cada época de evolución, los que van a vivir la experiencia, hay una relación entre ellos y permitan que entre ellos haya, digamos que un proceso de equilibrio, de armonía. ¿Me entiendes? Como tal. Sí. Pues bien, Ahí, sí, por favor. ahí hay que decir que lo mejor de cada raza, cuando termina la raza, ellos regresan a su estado original, que es la isla blanca del primer continente, que es el polar. Porque de ahí ellos descienden provenientes de Venus, la primera, ¿no? que es el lucero que todos nosotros conocemos, y que justamente caen sus rayos ahí. Por ahí es que asciende, te das cuenta, y se forma esa primera raza o raza polar, que es más bien en un sistema etéreo de tabas, que se llama. Y ahí se mantiene. Y cada raza selecciona, extrae de ellos su esencia, su aroma, y tiene que pasar por ahí de nuevo para formar la nueva raza, sea la tercera, la cuarta, la quinta o lo que sea. Siempre hay eso. Ok, interesante el Eso, datito ese que nos da el hermano Andrés. eso lo dice la aquí también. Sí, sí. Cuando, bueno, lee la Isla Blanca, cuando se lee la Isla Blanca, pues ahí va a decir eso. Que dice, de pola a pola la Tierra había cambiado su faz por tercera vez, después de la destrucción ya de la tercera raza, y no estaba ya habitada por los hijos de Steba Diva, o sea, la bendita, y de Vitaya. Dice, esta palabra, pues nos pone el que hizo la edición esta de la doctrina secreta, esta palabra puede significar aquello que es creado fuera del agua, dice al este y al oeste, el primero el uno, y el puro se habían corrompido. O sea, los semidioses de la tercera raza habían cedido el paso a semidemonios de la cuarta raza. Recuérdese que usualmente en el paralelo que utilizamos, decimos que en la tercera raza los remuriaron, era con nosotros viviendo esa experiencia, éramos muy espirituales. O sea, todavía no nos habíamos desarrollado mucho la parte mental egocéntrica de la raza humana. Eso se vino a desarrollar en la raza Atlante. Por eso dice, los semidioses de la tercera raza, éramos muy espirituales, habían cedido el sitio a los semidemonios de la cuarta raza como tal. O sea, cuando ya la raza humana se había hecho extremadamente egocéntrica, ¿no? Y había perdido parte de su conocimiento espiritual. Zeta Dipa, la Isla Blanca, había velado su faz. Es algo así como que de alguna manera a veces materializado la vida de la humanidad como tal. La Isla Blanca prácticamente ya no se veía, porque realmente era una isla más espiritual. ¿Entiendes? Sus hijos vivían ahora en la Tierra Negra, o sea, en los mundos de los continentes más normales, concentrados en los mundos más materiales de la Tierra, en donde más adelante los Daita, esotéricamente demonios gigantes, y esotéricamente Pitris de Saturno y Asura del séptimo Dipa,
o sea, del séptimo continente, o sea, de la India, y los rakachas, esotéricamente también demonios titanes, pero esotéricamente yogis y santos del séptimo clima, reemplazaron a los sadhus o santos y a los ascetas de la tercera edad de bronce, o sea, de la tercera raza, que habían descendido a ellos de otras regiones más elevadas. Vamos a ver qué es lo que está queriendo decir ella. Pero no es una infección y entrada. Más o menos creo lo que está hablando de entidades que entraron, que reemplazaron, que entraron en estas nuevas humanidades para seguir el proceso de evolución. Dice, la Lemuria, como hemos llamado al continente de la tercera raza, era entonces una tierra gigantesca. Ella cubría todo el área desde el pie de los Himalayas, que la separaban del mar interior, que hacía rodar sus alas sobre lo que ahora es el Tíbet, Mongolia y el gran desierto de Chamo de Gobi, del de Chittagong al oeste hacia Hardwar y al este hacia Assam. Desde este punto se extendía al sur a través de lo que conocemos como la India meridional, Ceilán y Sumatra, y abarcando entonces su camino, según avanzamos hacia el sur, a Madagascar a la derecha y a la Australia y Tasmania a su izquierda. Avanzaba hasta algunos grados del círculo antártico. Y desde Australia, que en aquellos tiempos era una región interna del continente padre, se extendía muy adentro en el Océano Pacífico, más allá de Rapa Nui, Teapi o la isla de Pascua, que ahora se encuentra en la latitud 26 sur y en la longitud 110 oeste. Lo que decimos parece estar corroborado por la ciencia, aunque solo sea parcialmente. Cuando se habla de orientaciones continentales y se muestran las masas infraárticas coincidiendo generalmente con el meridiano, se mencionan varios continentes, aunque como consecuencia. Entre ellos se habla del continente mascareño, que incluía a Madagascar, extendiéndose al norte y al sur, y otro antiguo continente que se extendía desde Spitsbergen al estrecho del Dover, mientras que la mayor parte del resto de Europa era fondo de los mares. Pues más o menos, aquí están los planos, estos mapitas muy famosos de Scott Williams y Elliot, sí, y que vemos, por ejemplo, diferentes etapas de lo que vendría a ser este famoso continente. Blavatsky estaba hablando ahora principalmente de esto. ¿Ves toda esta zona cerca del Pacífico, donde está la Australia? Aquí está la zona de Mongolia, de la India. Vemos aquí la famosa isla de Madagascar, que hoy en día está por aquí, que es como la zona oeste de lo que vendría a ser hoy en día África. Bueno, todo este digamos que era el famoso continente, lo que está en rojito. Según lo que nos dice la tradición, hace cerca de unos 40 millones de años atrás. Después, recuérdese que los continentes, la Tierra es un cuerpo vivo, ¿no? Igual que nosotros cambiamos con los tiempos, con los añitos, nos vamos poniendo más viejitos, nos van cambiando los continentes. Digamos que cada arruga nueva es un continente nuevo, algunos bajan y algunos suben, pues más o menos como la Tierra, ¿no? Hace unos 10 millones de años cambió un poquitito, pero todavía seguía, ¿ves? Lo principal era en toda esta zona, el continente principal, la parte del Pacífico y toda esta zona del sur, de lo que podría ser Asia, parte de Australia y de África. Ve que prácticamente lo que es el norte, aquí no había nada. Aquí arriba, recuerda Gonzalo, que vendría a estar... sí, Gonzalo, ubica con el puntero en la zona en que podía estar Cuba, Cuba está más o menos por aquí. indícala con el cursor. Lo tengo aquí, lo que no sé si se ve. No sé si se ve aquí. Sí, sí, sí Ahora se ve, sí. voy a América por aquí. Bueno, en O sea aquella que época,
Hace 10 millones de años había algo de tierrita ahí en Cuba. Había tierra ahí. Sí. De Europa sí, Porque gran parte estaba. hay una leyenda o una idea de que la tierra de Cuba pertenecía todavía a la Atlántida. Claro, vamos a O- verlo ahora. Vamos a ver, espérate. No, no puse nada. Como hablaba que estaba hablando aquí del continente lemuriano, no puse los de. Pero en otros lugares tenemos los mapas de la Atlántida. No, lo que sucede es que la Lemuria está ubicada en el Pacífico. Claro, está la zona principal de evolución en Actualmente, aquella época. actualmente, claro. Anteriormente está ubicada en el Pacífico y la Atlántida es acá en el norte. Y en la zona de todo lo que es el Sí, Pacífico por aquí. claro, sí, claro. Digo, del la Atlántico por leyenda aquí. habla de la Atlántida, que Cuba, las tierras de Cuba pertenecieron en un tiempo a la Atlántida. Sí, completamente. Claro. Ujú. Sí, acuérdate, la Atlántida fue, la Lemuria era Poseidón. Y esa fue la última islita que quedaron. Mira, por aquí Ujú. donde tiene esto de aquí, que casualmente es donde se une la Tierra está compuesta por diferentes, ¿cómo es que le llaman? Como cáscaras. Tiene su nombre en geología. Eh, ahora se me olvidó. Estratos, ¿Eh? Sí, pero más que estratos. platos son como No, los, platos los platos. tectónicos. Exactamente. Las capas Las de la placas Tierra. tectónicas, gracias, Cecita. Y en la zona donde se une la placa de África con la Europa, con la americana, es en la zona aproximadamente de aquí, donde estaba, según la tradición antigua, Poseidonis. Saca el Poseidón. cursor para la parte negra para ver Saco, cómo fíjate, por entra. aquí, ven el Y cursor luego aquí. ah, Ahora voy a sí, caminar ya. horizontal y enfrente de aquí, donde está Europa, por aquí, es donde estaba, entre América y Europa, es donde estaba la isla famosa que dice Platón. Platón Platón, más sí. o menos con lo que dice, después que pases las columnas de Hércules, que es en la zona entre España y Marruecos, y la zona esa de ahí, después Mm. que pases de ahí, vienen unas islas, que son las de Poseidonis. Y después Ujú. viene otro continente, Así es. como tal. Hay tierras más allá, que por eso ya sabían, inclusive eh, se supone que los fenicios y todo eso, algo llegó allá. Mm. Sí, las Inclusive dos Américas están ahí. hay unas tribus, por ejemplo, creo que es en el Perú, que viven en las montañas, en las zonas altas de Perú, ya saliendo casi eh, de lo que es la zona de la selva, del Amazonas, que son prácticamente rubios de ojos azules. Mm. Y se plantea que pueden ser alguna, algunos viajeros que vinieron de la zona o de Cartago, fenicio. De hecho, los cartagineses, según la tradición, también son fenicios. Fueron una colonia fenicia. Los fenicios, ya sabemos que fueron de los famosos filisteos, ¿no? Que unos Mm. pueblos de mar que habitaron en lo que es la Siria hoy en día, principalmente. Y ellos prácticamente durante muchos cientos de años prácticamente tuvieron el conocimiento de los mares, de la tierra. Después los heredaron los españoles, ¿no? Durante varios siglos, como 4 o 5 siglos, a lo mejor no tanto, quizás menos 3, nadie de Europa conocía cómo llegar a las Américas. Eran los españoles los que tenían esa patente porque conocían las corrientes y los alisios y los vientos, las corrientes de los mares y los, y los vientos alisios. O sea, Mm. porque para venir de Europa a España había que venir por una corriente, después subir para coger unos vientos. O sea, había Mm. una tecnología, un conocimiento para los barcos de vela que no podías venir a América de cualquier lugar Sí. como tal. Entonces, igual que Oye, los españoles lo tuvieron durante varios siglos antes que eso ya pasara a manos de los ingleses y demás europeos, lo mismo pasó con los fenicios. sí. Ahí, Gonzalo.
Sí, por favor. Porque tú tocaste ahorita un punto muy, pero muy interesante ahí, que fue en las montañas altas ahí de las Amazonas de Perú, el tramo de Perú, Ujú, y que eran hombres rubios, normales, ojos azules y todo. ujú, Pero recuerda que ahí están los caminos del NAFTA, ujú, todos esos dibujos que son prácticamente, actualmente uno va y son muy precisos, círculos muy precisos, triángulos muy precisos, caminos muy precisos, donde naves extraterrestres hacen su aterrizaje ahí. Esa ujú, gente ya no pertenece al contexto este de nosotros. ¿Te das ujú. cuenta? O al Sí. menos te estamos explicando ahora. Esto ya tiene que ver con otra cosa. Bueno, eso es interesante. Hay cantidad de hoy programas de ¿Puedo antropología decir interesantes. algo? Sí, por favor, César. En la isla de Pascua, Ujú. cuando fui hace tiempo atrás, hay una muralla que si tú le tomas una foto, es igual a las murallas que están en el Machu Picchu. O Sí, sea Sí, que tienen una precisión así, pero como si lo hubieran cortado con láser. esas Tú son y las sabes, líneas, es eso. una muralla se llama la muralla de Binapu, que ahora Ujú. creo que ya no se puede pasar. No sé si se puede pasar o no, pero están como cerrando mucho eso al turismo, ya como que no es tan libre como antes. Pero sí, Sí, si ustedes lo buscan en Google, dice Binapu y son iguales a las murallas que están en Machu Picchu. sí, la Y misma otra de las cosas eh, que son impactantes es que ellos tenían un lenguaje en la isla de Pascua en tablillas. Tenían no sé cómo se llama, pero cuando llegaron los católicos, agarraron todas esas tablas y se las llevaron o las quemaron, no sé qué, pero las guardaron y desaparecieron. Y quedó una pura tabla y de ahí, si uno va a la isla de Pascua, te pasan esa tabla con los caracteres que tenían en ese entonces, que era no se sabe lo que dice la tablilla, pero era como el lenguaje de los polinesios. Mm, sí. Y tuve la oportunidad de hablar con la última señora que más o menos sabe un poco de ese lenguaje porque se lo enseñó su abuela. Y ella me decía que los egipcios ya conocían la isla de Pascua porque en uno de sus jeroglíficos tenían, en uno de sus, claro, en sus mapas, estaba Sudamérica, estaba Chile, y al ladito había como un triangulito, y esa era la isla de Pascua, Mm. para que sepan ustedes. A Eso es eso dato ahí. curioso. Ahí llegaron por primera vez los vikingos, que fueron los que realmente descubrieron América. 6.000 años atrás o 7.000, mm. mucho antes que Cristóbal Colón. Fueron los vikingos. Sí, Sí, es muy probable que la tradición, porque esta tradición de la que bebió Platón, que bueno, Platón lo tuvo de su abuelo y de Solón y todo eso, de las tradiciones que habían eh, que recibido de un sacerdote egipcio, ¿no? Y que recuérdese que según la tradición, lo que es el egipcio como tal, el último egipcio, ¿no? Porque probablemente Egipto tuvo un proceso, ellos hablan de varios miles decenas de miles de años de proceso de evolución, ¿no? Eh, sí. la última oleada de Egipto, ¿no? Fue prácticamente de refugiados atlantes como tal. Y lógicamente esos refugiados atlantes sí tenían el conocimiento de parte de lo que había, o sea, de lo que había pasado en la Atlántida y en la Lemuria, como Mm. tal, ¿me entiendes? Entonces que Sí, sí, que hay muchos puntos y toda la tecnología con la gente que se dedican a hacer estudios de los megalitos, ¿no? De todas esas culturas que utilizaban esos grandes eh, rocas, ¿no? Las de los egipcios, las de los incas, las que tú, como bien hablabas, en las islas de Pascua, algunas también en Baalbek, o sea, es ujú. más o menos la misma tecnología. Y se piensa, o sea, hoy en día bastantes estudios que están tendiendo a que en realidad esas rocas no son rocas, son más bien polímeros.
es un tipo de concreto. O sea, no se sabe cómo lo hacían, pero ellos destruían. O sea, parece que tenían varias formas de trabajar. Una puede ser que tallaran y cortaran la roca y de alguna manera, mediante algún tipo de tecnología, subían esas piedras grandes. Pero parece ser que no era tanto eso como que ellos destruían la roca y lo que hacían era un tipo de cemento. Lo que es ese concreto que ellos hacían con esa roca, que a nosotros nos parece una roca como tal, era cerca de 10 veces más resistente que el concreto que nosotros hacemos ahora. Es algo así Sí. como si el día de mañana desaparece nuestra civilización en un diluvio y quedan una civilización que empieza de nueva y de momento se encuentran algo de concreto hecho, masivo por nosotros. ¿Me entiendes? Un edificio. Y alguien dice, bueno, son rocas que la tallaron de esta manera, hasta que se dan cuenta que no, que nosotros cogíamos una montaña, la picábamos en piedra pequeña, lo mezclábamos con cemento como tal y creábamos una piedra más grande, un bloque más grande. ¿Me entiendes? Y Sí. hay buenos estudios que están diciendo de que sí, que hay muchas de esas piedras grandes que se piensan que en realidad prácticamente fueron concreto, un concreto con esa tecnología antigua. Pero ellos le llaman hoy en día polímero, un tipo de resina, un tipo de resina, y por eso las tradiciones tanto egipcias como las tradiciones de Egipto antiguas decían que los antiguos sabían derretir la piedra mediante unas hierbas. O sea, la tradición indígena de los pueblos indígenas, he visto algunos programas muy interesantes donde hacen entrevistas con lo que ellos le llaman los elders, los viejos los mayores de los pueblos indígenas, ¿no? Sobre todo en este caso de los incas. Y ellos decían que los antiguos sabían y los dioses cómo derretir, poner suave la piedra y que entonces le podían dar forma como tal. O sea, puede ser que estuvieran hablando, podría ser, ¿no? Algo parecido, un tipo de concreto, de lo que nosotros le llamamos un concreto, nosotros acá, hoy en día. No, No suena, ¿no? O sea, suena parecido. mira, Gonzalo, lo que sucede es que a veces cuando nosotros nos adentramos en estos estudios, eh, vemos, vemos la verdad completa, o sea, las cosas las vemos de forma completa, no parcialmente, como lo puede ver cualquier tipo de análisis que haga la ciencia, que en definitiva es el intelecto que está ahí. Pero el intelecto, como viene del pensamiento, jamás podrá llegar a tener una visión completa. Pero todos esos bloques se hacen y se cortan mediante procedimientos que sí conocen las personas iniciadas. Recuerda que Platón fue uno de los grandes iniciados que ha dado la humanidad hasta ahora. Cuando Platón habla de la república, él está hablando de una forma de vida, pero en cuerpos astrales o etéreos. Y ellos dominan lo que es la levitación, o sea, la forma de anular por completo la ley de gravedad, o sea, la ley de masa, de volumen, ¿ve? De la cosa concreta que ven nuestros ojos, que son los planetas, la Tierra. Ellos están por encima de eso, porque ellos tienen una visión interna que les da otros tipos de capacidades. En definitiva, son inteligencia. ¿Ves? Como la inteligencia puede ser los lipicas, esto, aquello, que llevan toda la ley del karma. Y esas son leyes que nosotros tenemos que tener presentes, porque esas son las leyes que precisamente estudia la teosofía, la ley de causa y efecto, acción-reacción, karma y de toda una serie de cuestiones, reencarnación y demás. Entonces, los iniciados al dominar toda esta serie de cuestiones, pues hacen eso para beneficio de la humanidad. Hoy en día, por ejemplo, en la Kentucky de los Estados Unidos, que es lo que más avanzado está en pintura, no se sabe qué cosa es la pintura que están en las pirámides, que están tan brillantes como el primer día que se hicieron, y no se sabe cómo pudieron hacer esa química. ¿Te das cuenta? Y por eso son que los nativos dicen, no, unen una hierba con esto y derriten. Entonces,
Esa es la situación, pero ahora tú le vas a hablar a un científico de levitación y dice, "Ah, no, déjeme a mí con lo mío, ya este está medio tururato". Bueno, tú Como sabes que sabemos, están probando, hace poco tiempo vi uno interesante, lo que lo están haciendo con piedrecitas muy pequeñas, sí, utilizando el electromagnetismo para producir ondas gravitacionales. Lo que pasa es que eso solo lo pueden hacer en cositas muy pequeñitas, pero sí, sí. ya lo han logrado en laboratorio, pequeñas cositas, están en la bola, Sí, como pero mira, nosotros tú quieres una cosa más pequeña que los átomos de silicio. Y ahí decimos. están todos los discos duros de todas de todas las computadoras habidas y por haber. Se graban ahí, Gonzalo. Ujú. Tú quieres una cosa más pequeñita que un átomo cimiento. Pero la ciencia no cree en esto. Ellos prueban y prueban, pero es a ciega. Es como un Ujú. ciego queriéndose escapar de una prisión, ¿no? Tienta por aquí, tienta por allá. A algunos les viene un chispetazo o algo de eso. Pero ya hasta ahí, se acabó. Y Oye, por eso, también yo me estaba acordando, tú sabes, de cuando se habla de los poderes que el discípulo va obteniendo, de los CDs. Hay uno de sí, los CDs que sí, permite quitarle el peso a todas las cosas, hacerlas livianas. Y hay una claro. anécdota de Blavatsky que ella estaba en Sí, una reunión y entonces como que la retaron a que hiciera algún tipo de fenómeno porque decían que eran mentiras. Y ella claro. cogió una mesa que había ahí y le dijo Sí, a un militar que estaba en la reunión, ella que la levantara y el militar no la pudo levantar. Y no, después, ella después que estuvo un ratico también, vaya concentrada en la idea, él le sí, dijo, levántela ahora, y él la levantó. Quiere claro. decir que ella estaba utilizando uno de esos poderes. Esos poderes Sí, realmente son entidades que mm, cuando los seres están evolucionados ya pueden ponerla claro, a su servicio. a su servicio. Mira, ahí en la página 11 o 12 de La Voz del Silencio, habla de los Iddhi, que son los Siddhi. Los Siddhi es en sánscrito y Iddhi es en Pali, pero son sinónimos. Y habla de eso mismo que tú estás hablando ahora, Juan. Los CIDI Utilizan, que son como 7 CIDIs. sí, como 7 Siddhi. Imagínate, y ella hacía aparecer en reuniones y todo eso ramos de flores. Lo que pasa es que seguimos ciegos. Sí. Así es. Muy interesante. Sí. Bueno, Entonces, Gonzalo, ¿sigue o terminamos? no, vamos a seguir nomás. Dice, esto corrobora la enseñanza oculta, que dice que lo que ahora son regiones polares fueron antes la primera de las 7 cunas de la humanidad. O sea, ya estamos hablando que fue la primera, la raza polar, ¿no? Polar. Y la tumba de la masa de la especie humana de aquella región durante la tercera raza, cuando el continente gigantesco de la Lemuria principió a dividirse en continentes más pequeños. Eso fue debido, según la explicación del comentario, a una disminución de la velocidad de la rotación de la Tierra. Aquí lo que nos dice es que la Tierra ha ido cambiando de eje, ha girado la polaridad de la Tierra, ha girado sobre sus ejes, y los que lean la doctrina secreta, ella utiliza libros, por ejemplo, sobre todo de los egipcios, utiliza mucho los escritos de las pirámides y todo, donde ella te muestra que lo que ellos están poniendo, ¿no? Y describiendo son giros que tenía la Tierra, diferente a lo que es ahora, como tal. O sea que la Tierra en su movimiento ha cambiado muchas cosas, no solo cambian sus continentes, cambia incluso la dirección del giro del norte a sur, de cómo va girando, cambia también el magnetismo, polo norte y polo sur, o sea que es una entidad viviente que tiene muchos Es un cambios ser vivo. como tal. Y eso es lo que dice, una disminución, en este caso fue de la rotación de la Tierra, dice ella. Cuando la rueda corre con la velocidad ordinaria, sus extremidades, o sea, cuando la rueda es cuando el globo, ¿no? De la Tierra, ¿no? Sí, Corre con su velocidad ordinaria, sus extremidades, los polos, se acomodan con un círculo medio, con su círculo medio al ecuador. Cuando ella marcha
más lentamente y oscila en todas direcciones, prodúcese un gran desorden en la superficie de la Tierra. ¿Podemos esto imaginarlo? ¿Alguna vez algún hermano ha jugado a los trompos? Sí, cómo Bueno, no. cuando el trompo está muy rápido, Sí, está muy erguido, muy derechito, ¿no? Ahí, y aparentemente tiene mucho equilibrio. Cuando el trompo empieza ya a perder giro y fuerza, se vuelve loco para arriba y para abajo, que este y que el otro. Pues más o menos Sí, de cuando leo esto, claro. me imagino como un trompo, ¿no? Y la Tierra tiene estos cambios, ¿no? Como tal. Sí, Dice, las aguas fluyen hacia los extremos y nuevas tierras aparecen en el cinturón del medio, o sea, de las tierras ecuatoriales, mientras que las de los extremos quedan sujetas a paralaya por sumersión. O sea que ya vemos que según la rotación de la Tierra también, algunos continentes suben y otros bajan. O sea, hay muchas variantes de cómo ha ido cambiando la Tierra, producto de diferentes procesos geofísicos, inclusive hasta cósmicos, ¿no? cósmico, sí. Porque es importante, por ejemplo, muy importante, Blavatsky ahora no toca, quizás no sé si lo toque aquí, Blavatsky habla sobre todo mucho de los cometas, o sea, de los cometas, de estas piedras que caen del cielo, ¿no? Sí, Que han condicionado mucho hoy en día. La ciencia está bastante clara en que han sido muchos, por ejemplo, el último glaciación se piensa que tuvo mucho que ver, un cúmulo eh, de asteroides que cayó en la Tierra, en todo lo que es la zona de los Estados Unidos. Inclusive hoy en día hay aparatos que tienen desde el cosmos que pueden quitarle prácticamente a la Tierra, le quitan la capa vegetal. Y entonces se pueden ver bien los huecos a una resolución desde mucha altura, los huecos que han ido quedando producto de esos eh, eh, impacto. impactos de los asteroides y todo eso. O sí, sea que ha sido muy importante dentro, o sea que son muchas las variantes en que tiene la Tierra por los procesos que pasan, que puede cambiar la geofísica de la naturaleza de la propia Tierra y lógicamente de todos los seres que viven que son impactados sí, durante que están viviendo en la Tierra, ¿no? sí. Dice Blavatsky, y también de este modo la rueda, o sea, la Tierra, está sujeta al espíritu de la Luna y regulada por él por el movimiento de sus aguas, o sea, las mareas. Recuérdate que de alguna manera decimos en nuestra tradición que la Tierra es, entre comillas, la hija de la Luna. Como tal, Sí, porque recuérdese que la Luna en nuestra tradición es el cuerpo físico de la reencarnación anterior del espíritu de la Tierra. Como tal, y que de alguna otra manera hay un laxo karmático entre la madre y la hija, ¿no? mm, Como tal. Y entonces la madre influye en las mareas, principalmente las mareas influyen varias cosas, influyen la luna principalmente, también influye un poco el sol en menor cuantía, o sea, hay varios procesos que influyen en las mareas, inclusive hasta a veces un poco el viento, ¿no? Estaba viendo el otro día, por ejemplo, un programa interesantísimo de lo que es los canales de Venecia, ¿no? mm, Y le han hecho unas compuertas para proteger porque Venecia se está quedando bajo el agua, ¿no? Han mm, hecho unas barreras de contención con unos aparatos, con unas puertas gigantescas que se bajan dentro del mar. Es maravilloso. Y estaban explicando de lo que ellos le llaman los king tide, o sea, las mareas más grandes. Se producen cuando hay una alineación, que son tres efectos. Los de la luna, o sea, la fuerza gravitatoria de la Luna se une a la fuerza gravitatoria del Sol más un tipo de viento. Las bajas presiones en la atmósfera. Si baja mucho la presión de la atmósfera, sube la presión del agua. Fíjate qué cosa más interesante. Si mm, la atmósfera tiene una alta presión, es como que apachurra el agua. sí, Si la atmósfera baja la presión, el agua es como que sube. No tiene alguien que la presione hacia abajo. claro. Le digo esto porque el otro día que lo vi dije, contra, qué interesante, porque siempre yo tenía la idea, lo que más común dice que la dueña de las mareas era mamá luna, ¿no? Mm, Y ahí aprendí que no, o sea que
que hay varios, la luna es quizás la más importante, pero también depende la posición del sol y también depende la presión del aire, o sea, del barométrico del aire. Si hay mucha presión, es como que esa presión es cachurra, le pone presión al agua y no sube mucho. Si hay poca presión, el agua puede expansionarse como tal. Cosa interesante, ¿eh? Y también los planetas, Gonzalo, los planetas también, cuando acercan más su órbita a la Tierra, influye sobre los vientos, sobre el aire Ajá. y toda una serie de cuestiones. Los mismos planetas, los más próximos, bueno, no sé, Marte. Ujú. Sí, Ellos, lo más normal que sería que, en sentido general, los que pudieran estar un poquitito más cerca de nosotros y que tuvieran más fuerza gravitatoria, esa es una influencia, por lo menos física, un poquitito más poderosa. más Como tal, poderosos. Sí, ¿me sí, entiendes? así. No, y O la sea, luna tiene que ver mucho. Por ejemplo, tú haces un corte de ciertas maderas en luna nueva, luna llena, y se te puede llenar de bichos a los 4 o 5 días de estar cortada. mm, La cortas en otra luna y esa madera te dura toda la vida. claro, Es por porque, influencia de la luna. claro, porque la luna también regula todos los procesos de lo que es la bajada y la subida de la sábila eh, Claro, y de los eso. y de los capilares. Y entonces, según cuando tú la cortes o no, o sea, ella rige todos los procesos de lo que es la vida, de los procesos de vida dentro de los No, y microorganismos, sube, de las sube. plantas y del cuerpo humano también. Y Claro. entonces, según el proceso En el donde tú cuerpo la humano cortes, y ¿eh? animal. Sí, Sí, el proceso donde tú la cortes facilita o no que dañes o no, en este caso, la madera, exacto. según la Fíjate, etapa donde esté. ¿Mm? cuando se dice me voy de luna y miel, influye mucho eso también. Claro. Entonces dice Blavatsky, hacia el final de la edad de un kalpa, recuérdese que el kalpa, según los antiguos, es un poquitito a veces, porque kalpa puede significar es un periodo de tiempo, pero un kalpa pudiera ser una cadena completa, pero un kalpa pudiera ser también un periodo de una ronda dentro de la cadena, un kalpa pudiera ser un periodo de un globo, o sea, que los antiguos a veces que hablaban de kalpa, lo utilizaban en diferentes contextos, y se lo digo porque cuando estén leyendo un libro, hay que ver en qué contexto el kalpa qué representa, qué periodo está hablando de proceso de evolución geológico de la Tierra o de evolución del proceso de la Tierra, ¿no? Mm. O sea, hacia el final de la edad del kalpa de una gran raza raíz, en este caso, fíjate, es un kalpa de raza raíz. Los regentes de la luna, o sea, los padres o pitri, principian a ejercer una atracción más fuerte y aplanando así la rueda en su cinturón, se hunde en algunos sitios y se hincha en otros. Y corriéndose la hinchazón a las extremidades de los polos, aparecerán nuevas tierras sumergiéndose las viejas. O sea, como que nos está diciendo Blavatsky que este proceso que ocurre en la Tierra, que aparentemente son procesos, desde nuestro punto de vista, si lo miramos de la ciencia normal, ¿no? Decimos, son procesos solo físicos. En realidad son procesos regidos por arquetipos espirituales, como tal. ¿Entienden lo que quiso decir Blavatsky? Totalmente. O sea que sí, que esto se produce físicamente, pero que los pitris, los ángeles, las entidades que rigen los procesos de la Tierra, que trabajan en todos estos procesos de la Tierra, son activos en los procesos fisiológicos, geofísicos que nosotros vemos. Así Aunque es. ellos lo hacen desde el punto de vista, digamos que espiritual, astral, mental, crean determinados procesos, ¿no? Como tal, Mm. que se manifiestan después físicamente en la Tierra. En la Claro. época en que estamos tratando, el continente de Lemuria se había dividido en muchos sitios, formando nuevos continentes separados. Sin embargo, ni el África ni las Américas, y menos aún Europa, en sentido general, dice la tradición eh, esotérica, que es uno de los continentes más jóvenes, existían en aquellos días, pues dormían todavía en el fondo de los mares. Ni tampoco había mucho de lo que es el Asia actual, pues las regiones himalayas estaban cubiertas por los mares y más allá de ellos se extendían las hojas de loto del Cepadipa, la Isla Blanca. O sea, lo que está hablando que es la zona más norte, lo que es la Siberia,
de Asia. Eso estaba prácticamente bajo del mar, lo que en un momento fue la zona de Hiperbórea, y ya más pegado al continente polar, que es más arriba hacia el norte. Todo eso todavía estaba, digamos, bajo el agua. Los países llamados ahora Groenlandia, Siberia Oriental y Occidental, todo eso estaba bajo el agua. El inmenso continente Lemuria, que una vez reinó supremo sobre los océanos Índico, Atlántico y Pacífico, consistía entonces en enormes islas que desaparecieron gradualmente, una tras otra, hasta que la última convulsión se tragó los restos. La isla de Pascua, por ejemplo, pertenece a la primera civilización de la tercera raza raíz. Un levantamiento volcánico repentino del fondo de los mares hizo reaparecer esta pequeña reliquia de las edades arcaicas, después de haber estado sumergida con lo demás, intacta, con su volcán y estatuas durante la época de Champlain de la sumersión polar del norte, como testigo presente de la existencia de Lemuria. Fíjate qué interesante lo dice Blavatsky, que la isla de Pascua se hundió junto con el continente, y lo que vemos el pedazo ahora volvió a salir de las profundidades del océano. Y estas cosas interesantes. Dícese que algunas de las tribus australianas son los últimos reductos de los últimos descendientes de esta tercera raza raíz. Ciertamente fue un continente gigantesco y continuo, pues durante la tercera raza se extendía al este y al oeste hasta donde las dos Américas se encuentran ahora. La Australia actual era solo una parte de él, y además de esto hay unas cuantas islas supervivientes esparcidas aquí y allá sobre la faz del Pacífico, y una larga la de California, que perteneció al mismo. Yo no sé, vamos a terminar porque esto es lo último. Entonces, fíjate, vamos a ver más o menos como resumen, fíjate, la Isla Blanca o la cepa diva, como la llama, es la de la raza polar. Ve, mirando la Tierra, pero desde arriba. Correcto. Y ve que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pétalos. Dicen como que secta divia, o sea, dice, la tierra sagrada eterna. Se ha confirmado que esta tierra secreta nunca compartió el destino de los otros continentes, porque es la única cuyo destino es perdurar desde el comienzo hasta el final del Manvantara, a través de cada ronda. Ella es la cuna del primer ser humano y será también la morada del último mortal divino elegido como Shikta para la futura semilla de la humanidad, que era lo que nos estaba diciendo nuestro hermano Andresito. Dice, la teosofía sostiene que esta tierra o isla que corona el polo norte como una boina es la única que se mantiene durante todo el Manvantara de nuestra cuarta ronda. Todos los demás continentes o tierras emergen del fondo del mar y después se sumergen de forma alternada. Pero esta tierra nunca va a cambiar. Nunca. Difiere de la isla de Sagrada. Recuérdense que la isla sagrada, una es la isla Blanca y la otra es la isla Sagrada. La isla Sagrada está localizada en el desierto del mar de Gobi, habitada por los hijos de la voluntad y del yoga que sobrevivieron el cataclismo que sumergió a Lemuria. Aníbal Sachs plantea que la isla Blanca y la isla Sagrada son las mismas y se encuentran hoy el desierto de Gobi, el polo espiritual no físico del planeta. O sea, como que en algún momento, más o menos por lo que estuve leyendo, parece ser como que Aníbal Sachs, pero Blavatsky lo deja bien claro, que son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes, pero muy importantes, que digamos que son como los semilleros, ¿no? De la base de datos de la evolución hoy en día que estamos teniendo en esta ronda en la Tierra. Pues bien, terminamos ahí.